Mi nombre es Carlos Mendoza y hoy quiero compartir contigo una experiencia que cambió completamente mi visión sobre la familia, el amor y lo que realmente significa estar presente en la vida de alguien. Tengo 75 años cuando ocurrieron los eventos de los que te hablaré. Toda mi vida trabajé como ingeniero de proyectos, dedicándome incansablemente a construir no solo edificios, sino también lo que creía sería una familia sólida y agradecida. Pero una sola mañana lo transformó todo. Era un miércoles cuando desperté con un dolor punzante en el pecho que no podía ignorar. Llamé a una ambulancia y en el hospital me diagnosticaron un infarto agudo. Durante la cirugía de emergencia, los médicos me dijeron algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Había estado a minutos de no poder ser salvado. Mientras me recuperaba en la unidad de cuidados intensivos, tendido en esa cama blanca rodeado de máquinas que monitoreaban cada latido de mi corazón, escuché voces que provenían del pasillo. Reconocí inmediatamente a mis 3 hijos. Martín, de 43 años, Patricia, de 41, e Iván, de 37. Todos habían construido vidas cómodas gracias a mi trabajo y sacrificio, pero lo que estaban diciendo en ese pasillo me heló la sangre como nunca antes lo había experimentado. «Esto nos viene complicando muchísimo», decía Martín. «Yo tenía un viaje empresarial a Europa este mes y ahora tendré que cancelarlo. No puedo creer que esto esté sucediendo justo ahora». Patricia respondió con frustración. «Los niños tienen compromisos en el colegio y yo necesitaba ese tiempo para organizarme. Papá siempre elige los peores momentos para enfermarse». Iván hizo la pregunta que me atravesó el alma. ¿Y si no sobrevive? Tendríamos que empezar a resolver todo lo de la herencia, los documentos, todo ese papeleo que siempre ha sido su responsabilidad. Sería más simple si simplemente... Bueno, Martín completó el pensamiento de su hermano con una frialdad que me hizo perder la respiración. «Papá no estorbaría aquí. Ya somos adultos, todos tenemos nuestras propias vidas. Él vive solo sin contribuir a nada importante. La verdad es que su ausencia nos resolvería muchos problemas». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Su ausencia nos resolvería muchos problemas. La realización golpeó mi pecho más fuerte que el infarto mismo. 3 personas a las que había dedicado cada fibra de mi ser, a las que había criado, educado, sostenido económicamente durante décadas, acababan de decir que mi muerte sería un alivio para ellos. Permanecí en silencio, conectado a los monitores, escuchando cómo discutían sobre los inconvenientes que causaba mi enfermedad. Ninguno de ellos preguntó si me dolía algo, si tenía miedo, si necesitaba una palabra de consuelo. Solo hablaban sobre cómo mi crisis alteraba sus agendas perfeccionadas. En ese momento, mientras el sonido de los aparatos médicos llenaba mi habitación, tomé una decisión que transformaría el resto de mi vida y la de mi familia para siempre. Para que entiendas por qué esas palabras me hirieron tan profundamente, necesito llevarte atrás en el tiempo. Durante 43 años no fui solo su padre, fui su red de contención, su banco personal, su solucionador de crisis, su fuente infinita de recursos. Mi esposa falleció en un accidente cuando Martín tenía apenas 12 años. Quedé solo con 3 niños y una determinación feroz de ser tanto madre como padre para ellos. Trabajaba 14 horas diarias, pero siempre encontraba tiempo para las cosas que importaban. Los llevaba a sus entrenamientos deportivos, asistía a cada reunión de padres en el colegio, ayudaba con las tareas hasta que podían valerse por sí mismos. Cuando Martín decidió estudiar administración en una universidad prestigiosa,
Trabajé fines de semana completos durante 6 años para pagarle toda la carrera. No me pesó hacerlo. Era mi hijo y estaba invirtiendo en su futuro. Patricia conoció a Fernando, un muchacho sin empleo estable. Yo pagué la boda, la luna de miel, el anticipo del departamento donde aún viven. Cuando los problemas económicos los presionaban en los primeros años de matrimonio, yo cubrí las cuotas del departamento durante 10 meses consecutivos, sin que me lo pidieran. Iván fue siempre el más complicado. Cambió de carrera 2 veces en la universidad, y cada cambio significaba nuevas inscripciones, nuevos libros, todo desde cero. Luego atravesó lo que él llamaba una crisis existencial, y decidió viajar por toda América del Sur durante 2 años para encontrarse a sí mismo. Por supuesto, yo financié ese viaje de autodescubrimiento. Cuando Martín abrió su propia empresa, le presté 250.000 pesos para equipos y oficina. «Es un préstamo, papá», me dijo solemnemente. «Te lo devuelvo con intereses». Eso fue hace 8 años. No había visto ni un centavo de devolución cuando llegó mi infarto. Tenía 2 nietos, Alejandro y María, frutos del matrimonio de Patricia. Fui el abuelo que nunca decía que no. Les compraba todo lo que querían. Pagaba sus colegios privados porque supuestamente los públicos no daban el nivel. Financiaba clases particulares, tratamientos de ortodoncia, viajes de fin de curso. Mi vida se había convertido en una ecuación simple: trabajar, ganar dinero y distribuirlo entre quienes teóricamente me amaban. Pero tras esas palabras en el hospital, entendí que había sido invisible todo el tiempo. Solo era visible cuando tenía algo que dar. A la mañana siguiente, después de escuchar esa conversación devastadora, llamé a mi abogado, el doctor Roberto Valdés, quien me había asesorado legalmente durante los últimos 23 años. «Doctor Valdés», le dije cuando llegó a mi habitación, «necesito hacer cambios importantes en mi testamento». «Cambios urgentes», me miró con preocupación evidente. «Don Carlos acaba de pasar por una cirugía seria. ¿Está completamente seguro de que este es el momento para tomar decisiones como estas?» «Precisamente por eso es el momento adecuado», respondí, «porque he visto claramente cosas que no quería ver antes». Le conté sobre la conversación que había escuchado. El doctor Valdés, que conocía a mis hijos desde que eran adolescentes, escuchó todo sin interrumpir. Su expresión se volvió cada vez más seria. «¿Qué cambios específicos quiere hacer?», preguntó finalmente. «Quiero que mi patrimonio no vaya a mis hijos. Todo debe ir a organizaciones que realmente valoren la vida, que ayuden a quienes no tienen lo que nosotros tenemos». Durante las siguientes horas, reescribimos completamente mi testamento. Decidí donar mi casa a un asilo de ancianos que necesitaba mejoras estructurales. Mis ahorros irían a una fundación que criaba a niños huérfanos. Mis inversiones financiarían becas universitarias para jóvenes sin recursos. Los únicos que recibirían algo serían mis nietos. Alejandro y María tendrían educación universitaria completamente pagada, pero con una condición especial: visitar mi tumba una vez al mes durante 10 años después de mi muerte. Quería que al menos ellos recordaran a un abuelo que los amó. Pero lo más importante fue la carta que escribí. Una carta donde explicaba exactamente por qué había tomado esta decisión, citando palabra por palabra la conversación del hospital. Una carta que sería leída durante mi funeral, delante de todos. «Doctor», le pregunté cuando terminamos, «¿va a funcionar? ¿Es legal?» «Es completamente legal», confirmó. «Su patrimonio es suyo y tiene derecho absoluto sobre él. Pero le adviero que esto causará consecuencias profundas en su familia».
Eso es exactamente lo que pretendo. Durante mi recuperación en el hospital, empecé a observar a mis hijos con ojos completamente nuevos. Ahora que sabía qué pensaban realmente, podía ver cada interacción con claridad cristalina. Martín venía una vez por semana, siempre apurado, siempre mirando su reloj, siempre con alguna excusa para partir temprano. Veo que te recuperas bien, papá. Me voy tranquilo. Pero en sus ojos podía leer exactamente lo que pensaba. Espero que te recuperes rápido para poder pedirte dinero de nuevo cuando lo necesite. Patricia aparecía ocasionalmente con los niños, que se quedaban parados junto a mi cama sin saber qué decir, mirando sus teléfonos, esperando que su madre dijera que ya era hora de irse. «Dale, abuelo, cuéntales un chiste», me decía Patricia mientras revisaba mensajes en su celular. Sus palabras sonaban a obligación teatral. Iván era el que menos visitaba, y cuando venía, siempre estaba acompañado por Carla, su novia actual, que controlaba cada palabra de nuestras conversaciones. Una tarde, mientras dormitaba viendo televisión, escuché a Patricia hablando por teléfono en el pasillo. Decía cosas que confirmaron todo lo que ya sabía. Sí, papá está mejor, pero esto nos ha complicado terriblemente la vida. Fernando tuvo que cancelar un viaje de trabajo importante y los niños tienen actividades escolares que no puedo descuidar. Además, papá está demasiado emocional ahora, como si esperara que pasáramos cada momento con él. Es agotador, emocional. Así llamaba a mi necesidad de sentir que mi familia se preocupaba por mí después de casi morir. Lo peor llegó cuando escuché el siguiente comentario. Los doctores dicen que va a necesitar cuidados especiales cuando salga del hospital. Estamos viendo si lo convencemos de ingresar a un hogar geriátrico, por lo menos hasta que esté completamente recuperado. Mi propia hija, a quien había criado desde la muerte de su madre, planeaba meterme en un hogar para ancianos para no tener que ocuparse de mis necesidades. Ese mismo día llamé al doctor Valdés para agregar otra cláusula al testamento. La carta sería leída en voz alta durante el funeral frente a todos. Cuando salí del hospital, ninguno de mis hijos tenía tiempo para cuidarme. Martín decía que su empresa estaba en un momento crítico. Patricia mencionaba que los niños tenían actividades importantes. Iván simplemente no apareció. Contraté a una enfermera que se llamaba Dolores, una mujer mayor que resultó ser más cariñosa conmigo en un mes que mis propios hijos en años. «Usted es un hombre fuerte, don Carlos», me decía mientras me ayudaba con los medicamentos. «No cualquiera se recupera tan bien de una cirugía como la suya». Durante mi recuperación, mis hijos continuaron visitándome ocasionalmente, pero siempre con la misma actitud distante. Observé pero no dije nada. Esperaba ver algún signo de que hubieran reflexionado sobre lo que sucedió, pero nunca lo vi. 6 meses después del infarto, estaba completamente recuperado. Los doctores me dijeron que podía volver a mi vida normal, pero ya no era la misma persona. Comencé a decir que no. Cuando Patricia me llamó, pidiendo que cuidara a los niños un fin de semana, para que ella y Fernando pudieran ir a la costa, le respondí: «No puedo. Tengo otros planes». «¿Qué planes?», me preguntó sorprendida. «Voy a Mendoza a conocer los viñedos». Hace años quería hacer ese viaje. Se quedó callada, procesando que por primera vez sus necesidades no eran mi prioridad automática. Cuando Martín vino a pedirme 30.000 pesos para una nueva sociedad empresarial, le pregunté: «¿Y qué pasó con los 250.000 que te presté hace años?».
Aún no puedo devolverlos, respondió incómodo. Pero este proyecto es diferente. No te voy a prestar nada, le dije. Necesito mi dinero para mis propios planes. Quiero comprarme una casa más pequeña en un barrio tranquilo y viajar más. La incredulidad en su cara fue palpable. ¿Cómo era posible que a los 75 años tuviera planes propios? Iván llegó un domingo destrozado emocionalmente. Carla lo había dejado por un hombre más joven. Se quebró en mi sala de estar esperando que hiciera lo que siempre había hecho: salvarlo. Papá, lloró. No sé qué hacer. ¿Puedo quedarme contigo algunas semanas? No, respondí simplemente. ¿Por qué no? Y preguntó sorprendido, casi indignado. Porque dejé de ser el refugio automático para los problemas que ustedes mismos crean. Se fue confundido, sin entender qué había pasado conmigo. Durante los meses siguientes, mis hijos trataron varias veces de volver a la dinámica anterior, pero yo mantuve mi nueva posición consistentemente. Poco a poco empezaron a mostrar irritación por mi cambio de actitud. Pero algo inesperado ocurrió dentro de mí también. Comencé a florecer. Me inscribí en un club de ajedrez. Aprendí a pintar, algo que siempre había querido hacer. Viajé a lugares que me interesaban. Descubrí que tenía una personalidad más interesante y rica de lo que había creído durante años, viviendo solo como padre y abuelo. Dolores, que ahora trabajaba conmigo tiempo completo, me decía regularmente: «Don Carlos, usted está rejuveneciendo. Se ve más joven, más feliz. Es como si hubiera recuperado las ganas de vivir». Y tenía razón. Había recuperado las ganas de vivir, pero por primera vez en décadas era para mí mismo. Mis hijos, sin acceso automático a mis recursos, tuvieron que aprender a valerse por sí mismos. Martín mejoró la administración de su empresa cuando dejó de contar con mis rescates. Patricia volvió a trabajar como consultora, algo que no hacía desde que nacieron sus hijos, y descubrió que le encantaba. Iván conseguimos trabajo estable y comenzó una relación con una mujer de su edad que tenía su propia carrera. Sin que yo lo supiera, mis hijos habían madurado, pero ninguno reflexionó sobre por qué yo había cambiado. Simplemente asumieron que estaba mal, que la enfermedad me había afectado mentalmente. 1 año y medio después del primer infarto, tuve otro episodio cardíaco menor. Esta vez no fue tan grave, pero requirió 1 semana de internación. La reacción de mis hijos fue completamente diferente a la primera vez. No hubo reuniones de emergencia. Martín vino una sola vez durante toda la semana. Patricia apareció 2 veces. Ambas visitas duraron menos de 30 minutos. Iván no apareció en absoluto. Esa segunda internación confirmó lo que ya sabía. Para mis hijos, yo era una obligación molesta, no una persona amada. Fue entonces cuando llamé al doctor Valdés nuevamente. «Doctor», le dije, «quiero agregar una cláusula final. Quiero que mis hijos se enteren sobre los cambios del testamento el mismo día del funeral. Quiero que mientras fingen dolor por mi muerte, sepan exactamente lo que han perdido». El doctor Valdés me advirtió sobre las consecuencias de esta decisión, pero yo había tomado mi determinación final. 3 años después del primer infarto, durante una revisión médica de rutina, los doctores encontraron algo inesperado: un tumor cerebral inoperable. «Señor Mendoza», me explicó mi cardiólogo, «no es agresivo, pero crecerá lentamente y eventualmente afectará sus funciones cognitivas. Estimamos entre 6 meses y 2 años». Cuando recibí el diagnóstico, sorprendentemente no sentí miedo. Sentí una extraña sensación de completitud, como si un círculo que había comenzado hace años finalmente fuera a cerrarse.
Decidí no decirles a mis hijos inmediatamente. Quería observar cómo se comportaban sin saber que estaban diciendo adiós para siempre. Durante los siguientes meses, mientras mi condición se deterioraba gradualmente, mantuve mi rutina. Seguía visitando el club de ajedrez, seguía pintando, seguía disfrutando de las pequeñas cosas que me daban placer. Dolores notó mis problemas de memoria y coordinación. «Usted ha sido como un padre para mí», me dijo. «Ahora me toca cuidarlo a mí». Sus palabras me conmovieron profundamente, porque contrastaban tan claramente con la actitud de mis propios hijos. 6 meses antes de lo que sabía sería el final, llamé a mis hijos para contarles sobre el diagnóstico. Martín reaccionó con típica frialdad. «¿Por qué no nos dijiste antes? Esto complica todo». Patricia lloró por teléfono, pero sus lágrimas parecían más relacionadas con culpa que con tristeza genuina. Iván simplemente preguntó: «¿Cuánto tiempo te queda? ¿Qué haremos con la casa?». Durante mis últimos meses, mis hijos aumentaron la frecuencia de sus visitas, pero por las razones equivocadas. Venían por culpa, por obligación social. Las conversaciones eran forzadas e incómodas. Un mes antes de mi muerte, Martín me hizo la pregunta que confirmó todo lo que había pensado. «Papá, ¿ya tienes todo organizado? ¿El tema de los papeles, el testamento, esas cosas?» «Sí», respondí. «Tienen sorpresas esperándolos cuando se enteren de los detalles». El 8 de marzo, una martes por la mañana, desperté sintiendo que había llegado mi momento. Dolores estaba a mi lado, tomándome la mano, hablándome con la ternura de una madre. «No tenga miedo, don Carlos», susurraba. «Usted fue un hombre bueno que merecía más amor del que recibió». Monsieur Stuchenzer. Últimos pensamientos fueron de gratitud hacia esta mujer que me había demostrado más cariño en 5 años que mis propios hijos en décadas. Morí esa tarde en paz, con la conciencia tranquila de haber tomado las decisiones correctas. El funeral se realizó 3 días después. Vinieron muchas personas, colegas de trabajo, amigos del club de ajedrez, vecinos de diferentes etapas de mi vida. Mis hijos actuaron como dolientes perfectos, recibiendo el pésame con caras compungidas. Martín dio un discurso emotivo sobre qué gran padre había sido yo, sobre todo lo que sacrifiqué por la familia. Después del entierro, cuando todos regresaban al salón, el doctor Valdés se acercó a mis hijos con un sobre sellado en la mano. «Este es el momento», anunció. «Don Carlos me pidió que les entregara esto inmediatamente después del funeral». Martín abrió el sobre y comenzó a leer la carta en voz alta, asumiendo que sería un mensaje final de amor paternal. Pero después de las primeras líneas, se detuvo pálido. La carta decía: «Queridos hijos, si están leyendo esto, es porque finalmente me morí», cosa que, según escuché durante mi primer infarto, era lo que preferían para no tener que lidiar conmigo. Recuerdo perfectamente las palabras de Martín. «Papá no estorba aquí. Puedo decir que mis últimos 5 fueron los mejores de mi vida, no porque me estuviera muriendo, sino porque finalmente aprendí a valorarme a mí mismo tanto como valoraba a mi familia. La muerte no me dio miedo, porque sabía que moría con la conciencia tranquila. Si escuchas esta historia y tienes padres, abuelos, familiares mayores en tu vida, valóralos ahora. No esperes a que se mueran para darte cuenta de todo lo que hicieron por ti. No confundas el amor con la disponibilidad total. A veces los límites son la expresión más sana del amor. Las palabras tienen consecuencias. Las acciones tienen consecuencias.
Y dar por descontado el amor de quienes te aman puede costarte más de lo que jamás imaginaste. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.